Luego, después de que estaban muertos, tomaron la peste o carbuncos que tenían en sus cuerpos, los pulverizaron, los mezclaron con otras sustancias, empolvaron algunos pañuelos bien hechos, hermosas ligas y similares con este veneno. Luego Michel Caddo recorrió la ciudad por la noche, dejándolo caer por la calle, aquí y allá, principalmente frente a las casas donde había beneficio para él y para los médicos. Y no contento con esto, untó las manijas de las puertas. ¿Qué es esta historia terrible? Bienvenidos al 17º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Bueno, este texto que os he leído es de François Bonivard, de su obra Crónicas de Ginebra. En la descripción del capítulo os dejo el enlace a las páginas de las que está sacado este relato. Lo que nos cuenta François Bonivard es que en 1530, en Ginebra, en la actual Suiza, hubo una peste. Bueno, por peste tampoco tenemos que pensar automáticamente en la peste negra, en la peste bubónica, la que asoló Europa en el siglo XIV, provocada, al parecer, por la bacteria Yersinia pestis, o esto es lo que luego se ha deducido, ¿no? Digamos que peste, pestis en latín, significa enfermedad, epidemia, es decir, a cualquier epidemia provocada por cualquier agente patógeno, bacteria, hongo o lo que sea, se le llamaba peste, tanto en la Edad Media como incluso en la Edad Moderna. Entonces, en 1530 en Ginebra había una epidemia. Bien, lo que nos cuenta Bonivard es que había un hospital en Ginebra que estaba sufragado, en parte, pues subvencionado por el consistorio, digamos, por la gente que dirigía la ciudad, ¿no? Entonces había un personaje llamado Michel Caddo, que parece ser que era un personaje de buena familia, pero que se había dado a la mala vida y prácticamente se había arruinado. Y entonces decide hacerse pasar por enfermo para poder estar en el hospital durante 40 días, para que allí le mantengan y le cuiden y bueno, le den de comer y le tal igual. Entonces este personaje pues va allí al hospital de Ginebra, pasa esos 40 días, esa cuarentena en el hospital, y cuando ya parece que le van a echar, porque después de los 40 días ya no podía estar más, parece ser que convence a los médicos del hospital, al dueño del hospital, para organizar una trama que, como os he leído, tomaron la peste o carbuncos que tenían en sus cuerpos los cadáveres que había en el hospital. ¿A qué se refiere con esto de la peste o carbuncos? Bueno, yo interpreto, es evidentemente así. Las pústulas, los abscesos, estas acumulaciones de pus que quedan en los cadáveres por las infecciones que hayan llevado a la muerte a esas personas, recogían esta pus. No estamos hablando entonces de lo que se entiende hoy por carbunco. Hoy por carbunco se entiende la enfermedad que también se llama anthrax, ¿no? Provocada por otra bacteria, el Bacillus anthracis. Bueno, pues no necesariamente tendría que ser esto, ¿verdad?
carbuncos, yo entiendo que eran pues eso, una acumulación de pus, unos abscesos, unas pústulas, las recogían, las pulverizaban y las mezclaban con otras sustancias. ¿Y después qué hacían? Bueno, pues esto que quedaba después de pulverizar, mezclado con otras sustancias que no sabemos cuáles eran, los polvoreaban en pañuelos de buena calidad y en ligas. Y este Michel Caddo se dedicaba a recorrer Ginebra por la noche e iba dejando estos pañuelos, estas ligas por ahí y por allá, por la calle. Se fijaba mucho, según cuenta aquí Bonivard, en las casas de gente pudiente, dejaba los pañuelos colocados cerca o al lado de la puerta o lo que fuera, para que, bueno, pues luego ya por la mañana, pues la gente que vivía allí, o bien la gente del servicio de estas casas de gente pudiente, pues recogieran estos pañuelos o estas ligas, hacían uso de ellas. También dice que empezó a untar, esto es importante por lo que luego veremos, untar las manijas de las puertas para que a la hora... ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que la gente se infectara, cogiera una infección por este polvo que habían manipulado con esta pus de los cadáveres mezclada con otras sustancias. Que se infectara y que acabaran en el hospital. Y, bueno, estamos hablando, evidentemente, de que el motivo era que, claro, una vez que la epidemia estaba remitiendo, se estaban quedando, entre comillas, sin clientes. Y no solo sin clientes, sino también sin la subvención del consistorio, ¿no? Y claro, pues se trataba de Michel Caddo habría convencido al director del hospital, al propietario del hospital y a los médicos para salvar un poco el negocio infectando a la gente por Ginebra. Esto, bueno, lo hemos visto o hemos oído hablar de ello muchas veces. Una de las maneras de que un negocio funcione es provocar el problema que va a hacer que luego te llamen a ti para solucionarlo, ¿no? Es decir, es un ejemplo no tan tremendo como este, pero yo recuerdo, cuando vivía en casa de mis padres, por ejemplo, pues cada vez que venía la empresa de ascensores a hacer la revisión anual, pues bueno, yo recuerdo que a los 10 días o así volvía a fallar el ascensor. Y se volvía a llamar a la misma empresa de ascensores para que arreglase el ascensor. Bueno, pues ahí me da la impresión de que, bueno, parece ser que esta misma gente es la que provoca el fallo del ascensor para que le vuelvas a llamar. Es una manera de que el negocio funcione. En otros ámbitos hemos oído siempre que, por ejemplo, el negocio de las guerras, los traficantes de armas, las empresas de armas se ocupan muy mucho de que haya guerras para que su negocio funcione, este tipo de cosas. Bueno, pues aquí estaríamos hablando de una mafia médica que se ocupaba de que hubiera enfermos, para que, si era posible que fueran pudientes, para que les pagaran bien por sus cuidados y que también el consistorio de la ciudad de Ginebra les siguiera sufragando. Bueno, no sabemos si realmente tuvieron éxito, es decir, no sabemos si realmente así conseguían que alguien se infectara de algo. Este extremo, Bonivard no lo aclara en el relato. Lo que sí sabemos es que les pillaron. ¿Qué pillaron a este Michel Caddo? Haciendo de las suyas, con estos pañuelos por la noche, y le interrogaron. Vieron que, claro, estos pañuelos pues apestaban bastante, porque estaban untados, estaban espolvoreados por esta sustancia purulenta, ¿verdad? Y claro, pues es un poco extraño que hace este hombre con estos pañuelos por ahí. Entonces le interrogaron, claro, entonces los interrogatorios eran de aquella manera, también hay que decirlo, ¿no? Es decir, a la gente a la mínima le torturaban. Eso es así. Y bajo tortura, tanto él como los médicos del hospital al final reconocieron los hechos, estos hechos que cuenta Bonivard en las Crónicas de Ginebra. Hay que siempre acotar esta cuestión de, claro, las confesiones bajo tortura. Pues bueno, nunca sabemos si realmente
si realmente son auténticas o son provocadas por la tortura, ¿verdad? Y bueno, pues el consejo de la ciudad, este consejo que hasta entonces había estado subvencionando el hospital, bueno, pues decidió atar a este Michel Cabdo y a todos sus secuaces del hospital, atarles a una columna, aplicarles, bueno, unas tenazas ardientes, con unas tenazas ardientes les torturaron y tal, y después pues les cortaron la cabeza y los descuartizaron. Es decir, ese tipo de... Así se hacían las cosas en la época, ¿no? Bueno, esta historia, localizada, por cierto, en Ginebra, que es el lugar en el que hoy tiene la sede la Organización Mundial de la Salud. Curioso, ¿verdad? Curioso. Esta historia, como os digo, nos la cuenta François Bonivard en estas Crónicas de Ginebra, que es un libro que él redacta al parecer entre 1542 y 1551. Es decir, digamos que el encargo de hacer esta crónica de la historia de Ginebra lo recibe él por parte de las autoridades ya cuando en la ciudad de Ginebra ostentaba el poder Juan Calvino y su grupo de reformadores religiosos. Y esto tiene su importancia porque, vamos a ver, bueno, vamos primero con Juan Calvino. Este reformador religioso, protestante, que instauró en la ciudad de Ginebra una especie de teocracia. Una teocracia en la que, bueno, para hacernos una idea, llegó a prohibirse el juego, el baile, el teatro, las canciones que no fueran religiosas. Estamos hablando de una especie de teocracia como podríamos hoy más o menos identificar en Afganistán o en algún sitio así, sin exagerar, ¿eh? Estamos hablando de una ciudad de Ginebra donde, bueno, se llegó a ejecutar a mucha gente precisamente por delitos religiosos. Estamos hablando de una época posterior a esta, en la que sitúa Bonivard este episodio de Michel Cabdo y de los delincuentes del hospital, ¿no? En esta época, digamos ya calvinista, que es la gente que le encarga a Bonivard esta crónica, bueno, se llegó a ejecutar a un montón de gente por llevar la contraria, digamos, a esa teocracia, por delitos religiosos. Se llegó a quemar vivo a Miguel Servet, a un médico aragonés, que, bueno, no se le ajustició por médico, sino más bien por su aspecto de teólogo. Era un teólogo protestante. Él había entrado en lo que se vino a llamar la Reforma Protestante, pero era un teólogo que, al final, bueno, parece ser que llevaba un poco a la contraria a Calvino y a la gente que le rodeaba, y le llegaron a quemar vivo. Y otra serie de cuestiones que ocurrieron en ese siglo XVI en Ginebra, que no era ni Ginebra, ni en general Suiza, no era un lugar ni remotamente parecido al que nos imaginamos ahora, en absoluto. Bien, digo esto es importante porque hay gente que dice que estas crónicas de Ginebra, que este relato en concreto de los espolvoreadores, los untadores de los pañuelos esta historia que os he contado, digamos que acusan a Bonivard de haber, bueno, más o menos haberse lo inventado para dar una imagen de lo que había sido la historia de Ginebra, pues como antes de llegar Calvino y sus reformadores religiosos, pues bueno, era una ciudad del pecado, era una ciudad en la que se daban todo tipo de
de abusos y de situaciones indeseables que luego pues habrían sido corregidas, digamos, por esta teocracia calvinista, ¿no? Bueno, como teoría, evidentemente, es para tenerla en cuenta, porque, bueno, y esto nos ocurre con esta crónica y con cualquier otra que nos encontremos a lo largo de la historia. Es decir, así se ha escrito la historia en muchas ocasiones. Al final dicen, bueno, es que la historia la escriben los vencedores. Bueno, los vencedores en cada momento, ¿no? Es decir, aquel que tiene el poder en cada momento encarga a los cronistas que recojan los acontecimientos, al menos cercanos y a veces incluso lejanos, de un lugar, de un país, a la medida en la que a él le conviene. Esto ha sucedido muy a menudo. Si bien es cierto que, bueno, yo he estado repasando un poco este libro de las Crónicas de Ginebra, que son 2 tomos, ¿no? Traduciéndolo como buenamente he podido. Y bueno, aunque sí que hay episodios de este tipo, no son todos en absoluto. Es decir, hay momentos en los cuales se deja bien parado a las autoridades ginebrinas anteriores a Calvino. Es decir, hay de todo. Hay de todo. En ese sentido, he visto crónicas mucho más parciales, o aparentemente mucho más parciales que esta, ¿no? Es decir, no me acaba de convencer del todo que esto, bueno, sea una historia inventada comparándolo con el resto de lo que son los 2 tomos de la Crónica de Ginebra. Creo que se suceden historias de muy diversa índole, pero en absoluto son todas negativas para las autoridades, lo que habían sido las autoridades previas a Calvino durante el siglo XVI o incluso antes, ¿no? Bien, y ahora pasamos del francés, que es la lengua en la que están escritas las Crónicas de Ginebra, al italiano. Y llegamos a lo que es el título de este vídeo, los untori. ¿Qué son los untori? Bueno, el untore, en singular, en italiano, untori plural, serían el untador, los untadores. Y este concepto de los untadores, pues empezamos a verlo en Italia muy habitualmente a partir de este siglo XVI, durante todo el siglo XVI y el siglo XVII. La primera referencia que tenemos de este fenómeno es en Saluzzo, en el Piamonte, en el norte de Italia, muy cercano a Suiza, solo 6 años después de estos episodios de Ginebra, en 1536. Los episodios de Ginebra habían sido en 1530 y en 1536 nos encontramos con un episodio en esta localidad de Saluzzo, en el Piamonte, que es relatado por un médico llamado Gerolamo Cardano. Este Gerolamo Cardano nos cuenta que 40 personas habían intentado expandir una peste aquí en Saluzzo usando un ungüento que untaban en las jambas de las puertas con un polvo que también intentaban untar en la ropa de las víctimas y tal. Y aquí empezamos a encontrar el concepto de untori. Este concepto de untori, como os digo, se va a repetir en Italia durante este siglo y el siglo siguiente. Lo encontramos en Turín, lo encontramos en Nápoles, lo encontramos en Bérgamo y muy especialmente lo encontramos en Milán, en 2 episodios que van a ocurrir en 1576 y en 1630. El episodio de 1576 en Milán nos ha dejado un testimonio muy curioso. Se habría propagado una peste y se habría identificado a una serie de personajes que ungían con óleos. Aquí se habla de óleos, de aceites, ¿verdad? Tanto puertas como cerrojos de las casas, las esquinas de la ciudad. Bueno, el modus operandi más o menos vendría a repetirse prácticamente igual que el de Saluzzo, o, bueno, no exactamente como el de Ginebra, porque no estaríamos hablando de pañuelos, sino muy centrándose mucho en lo que se repite en Italia todo este siglo y el siglo siguiente, las puertas, los cerrojos, puntos concretos
puntos concretos de la ciudad donde hay mucho tráfico humano. Y uno de los detenidos y luego ajusticiados por este tema, uno de los supuestos untori, pues habría dejado un testimonio de lo que era el antídoto que se podía usar ante esta infección, ¿no? Y el antídoto se trataba de 3 onzas de cera nueva, 2 onzas de aceite de oliva, media onza de aceite de hellera. Bueno, esto de hellera, yo he estado mirando a ver qué era y lo único que he encontrado es que Hellera es un pueblecito de la Liguria, costero, que, bueno, puede ser que se refiera a un aceite concreto que se producía allí, no lo tengo muy claro. Luego dice, óleo di sasso. ¿Qué es el óleo di sasso? Bueno, óleo di sasso es petróleo. Es decir, literalmente aceite de piedra, petróleo. Esto formaba parte del antídoto, petróleo. Hojas de eneldo, laurel, salvia, romero y un poco de vinagre. Todo esto había que cocerlo y hacer con ello una pasta. Bien, y esta pasta había que aplicársela en las fosas nasales, en las sienes, en las muñecas y en la planta de los pies. Después de comer, previamente, cebollas, ajo y beber vinagre. Claro, todos estos ingredientes tiene sentido porque la mayoría de estos ingredientes, en realidad, el ajo, la cebolla, el vinagre, la salvia, el romero, tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no es ninguna locura de todo esto. Hombre, lo del petróleo, lo de ingerir petróleo, yo ya ahí ya no me pronuncio, ¿no? Pero la mayoría de estos ingredientes sí que tienen algún sentido porque, por lo que os digo. Es decir, es algo que se ha usado siempre para combatir los efectos de ciertas bacterias y de ciertos hongos que pueden afectar a la salud. Bien, y llegamos al episodio de Milán de 1630, que es posiblemente el más famoso y también el más destructivo, el que más bajas humanas posiblemente causase en todo este tiempo en la península italiana, ¿no? Esta peste de la Lombardía en torno a 1630 nos ha llegado sobre todo, aunque no solo, por una novela de Alessandro Manzoni que se llama Los novios, una novela de 1827 que habla de todo este episodio de la peste de Milán de 1630 y también habla de los untori, precisamente, ¿no? Bien, estamos en una situación en la que estamos inmersos en la guerra de los 30 años, lo que se llamó la guerra de los 30 años, que enfrentó en algún momento a la práctica totalidad de Europa, de todas las potencias, los principados, los ducados, los reinos europeos estuvieron implicados en algún momento en toda aquella guerra de los 30 años. Dentro de la guerra de los 30 años estaríamos hablando de un episodio concreto que sería lo que se llamó la guerra de sucesión de Mantua. Bien, en ese momento Milán pertenecía al imperio de los Habsburgo, de los Austrias. Felipe IV de España, era en ese momento duque de Milán. O sea, Milán era una posesión española, digamos, ¿no? Y en ese momento Francia estaba enfrentada, en ese momento de la guerra, al imperio Habsburgo, al imperio español, en esa zona del norte de Italia. Se empezó a extender el rumor de que espías franceses tenían la intención de expandir una peste en Milán.
Claro, en ese momento cundió el pánico. Es decir, a cualquier francés, al parecer, a cualquier francés que se encontraba por Milán, bueno, pues se le detenía, se le interrogaba, incluso se le torturaba, ¿no? Lo cierto es que la peste llegó, no se sabe muy bien si fueron antes los rumores o fue antes la peste. La cuestión es que la peste llegó. Claro, aquí estaríamos hablando ya de lo que hoy se conoce como guerra biológica, que es algo que se ha dado desde muy antiguo. Bueno, hay crónicas de sitios de ciudades amuralladas desde muy antiguo en las cuales con una catapulta se lanzaba a cadáveres, se lanzaban cadáveres supuestamente infectados de distintos tipos de enfermedades hacia la ciudad sitiada. Y claro, imaginaos el pánico, ¿no? que eso podía provocar. Bueno, pues decir lo de la guerra biológica con los rudimentos de la época, ¿no? Es una cosa antigua. Y este rumor de los franceses que querían provocar una peste en Milán, bueno, pues al final, como os digo, no se sabe si fue primero el rumor o fue primero la peste. La cuestión es que la peste ocurrió. Es más, se extendió a otros puntos del norte de Italia, llegó a Venecia, llegó a Florencia, llegó a varios sitios, y fue una de las que realmente, por los datos que nos han llegado, parece que acabó con un mayor número de personas de lo que fueron aquellos siglos de los Untori en Italia, ¿no? Claro, se persiguió a gente por cualquier cosa. Es decir, estamos hablando de que los testimonios que nos han llegado de la época, cualquier persona que yo que sé se limpiaba la capa en el banco de la iglesia, pues era sospechoso. ¿Qué está haciendo ahí? Se hablaba de gente que tiraba polvos a la cara de las víctimas. Estamos hablando de un ambiente de terror, realmente. En medio de la guerra, en medio de la epidemia, bueno, pues realmente ahí sí que parece que se desató una caza de brujas como pocas veces, ¿no? Y bueno, como os digo, esto ha quedado para la historia reflejado en una de las más importantes novelas italianas de las que se estudian, digamos, en los colegios italianos. Esta de Alessandro Manzoni, Los novios. Todo este ambiente de la peste de Milán, digamos, de 1630, de los Untori, que aparecen también en la novela. Hubo finalmente, varios acusados. Principalmente nos ha quedado en la memoria italiana, en la memoria milanesa, quedaron dos personajes como principales acusados de ser los Untori, ¿no? Uno se llamaba Guglielmo Piazza y el otro era un barbero que supuestamente era el que le suministraba los potingues, digamos, para elaborar estos venenos. El barbero se llamaba Gian Giacomo Mora. Estos dos personajes fueron juzgados, fueron condenados a muerte, fueron ejecutados. La casa del barbero de Gian Giacomo Mora, digamos que fue quemada, fue destruida, y solamente quedó una columna. Esa columna se dejó allí en pie, al parecer, de manera intencionada. Fue la que se vino a llamar después la columna infame, la colonna infame. Allí en esta estáis viendo ilustraciones de lo que era la columna infame. Allí quedaron expuestos los nombres de estos dos personajes.
con la columna, que era lo único que había quedado, como os digo, de La casa del barbero, para que se recordase por los siglos la infamia de estos dos personajes. Este monumento, entre comillas, pues permaneció en Milán desde 1630, que es cuando sucedieron los hechos, hasta 1778, que digamos que se derrulló la columna. Esta historia también es recogida por el mismo Manzoni en otro libro, llamado precisamente así, Historia de la columna infame. Y bien, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? Es un tema complejo, muy desconocido fuera de Italia, muy desconocido incluso en Ginebra, que es donde parece que se origina toda esta cuestión. ¿Qué pensáis? Mafias médicas, los primeros conatos de la guerra biológica, la guerra bacteriológica, grupos de psicópatas que se juntaban sin más para expandir la enfermedad, o bien la búsqueda de culpables que paguen el pato, digamos, de situaciones descontroladas, superstición, superchería, una mezcla de todo un poco. ¿Cómo lo veis? Dejádmelo en el cajón de comentarios. Y nada más, bueno, como siempre os digo, si os gustan este tipo de contenidos, pues suscribíos al canal de YouTube y darle un like, darle un me gusta, compartir el vídeo si os parece interesante y poco más que contaros por hoy. Me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.